Hoy en NC Informa conversaremos con Gabriela Flores, directora de Japicay, además de periodista de investigación, para hablar sobre las implicancias de la modificación de la Ley 32301 y sus implicancias en el accionar de las organizaciones de sociedad civil. Conversaremos con ella acerca de los riesgos de las restricciones posibles al espacio cívico y la defensa de los derechos humanos, así como otra serie de procesos que definitivamente pueden afectar a todos y todas. Yo soy Andy Landacay y aquí comenzamos. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida a nuestro programa otra vez. Gracias, Andy, gracias por la invitación y siempre contenta de poder estar y aportar un poco en la conversa. Perfecto. Bueno, nuevamente para hablar acerca de la ley APSI, ¿no? De la modificación de la ley APSI y sus reglamentos. Otra vez, porque esta es una información que de la última vez que conversamos a la fecha ha ido cambiando, ¿no? Ahora la novedad es que ya tenemos reglamentos, ya tenemos los reglamentos de esta ley, ¿no? De esta nueva ley. Y es importante informar, ¿no? Tanto, ¿no? a las instituciones como a la ciudadanía en general de estos cambios importantes, ¿no? Tú has preparado un estudio muy interesante, ¿no? Con Japicay, ¿no? Para ¿no? que se ha estado difundiendo sobre el tema de manera muy didáctica. Y hay algunas preguntas que quisiera plantearte, ¿no? Para ponernos al tanto sobre los cambios, ¿no? En este informe, por ejemplo, se habla de un cambio de enfoque, ¿no? Hacia un rol predominantemente fiscalizador de APSI, ¿no? A tu juicio, ¿cuáles consideras tú que son los riesgos más inmediatos de este cambio para las organizaciones que gestionan cooperación internacional? Para empezar, esta lógica del control. O sea, este cambio de enfoque no tiene que ver solamente con el rol de APSI como un ente más. Digamos, APSI tiene dos roles. Uno que es el de ser como un promotor, un ente rector, de facilitar la cooperación internacional, tanto la demanda interna de cooperación como la oferta que Perú tiene para dar también a otros países, sino que tiene también un rol de supervisión, ¿no? Lo que ha pasado con este nuevo marco es que ahora la característica esencial, digamos, de APSI va a ser este rol ya no solo supervisor, sino fiscalizador, sancionador. Es un rol más de control, ¿no? Y eso refleja un cambio de mirar a la cooperación internacional, que siempre ha sido un aliado para avanzar en el desarrollo del país, ahora como un agente al que hay que controlar, hay que tener limitado, hay que fiscalizar, hay que casi como un enemigo al que hay que vigilar, ¿no es cierto? Eso es una primera preocupación. La segunda es que operativamente esto supera la capacidad operativa de APSI y ya hemos visto en procesos de supervisión que hay la contratación de consultores externos. Por lo tanto, tienen diferentes criterios, diferentes miradas de este rol de control. Entonces, y la norma, como lo hemos comentado en algún momento, tiene muchas definiciones muy abiertas que lo dejan muy libre a la interpretación del supervisor o del fiscalizador. Entonces, hay un peligro en esta alta discrecionalidad de los funcionarios que son los responsables hoy de controlar, de supervisar, de determinar si hay infracciones y luego de sancionar, ¿no? Claro. Hay un concepto interesante que también está en el documento y que es como que la novedad, ¿no? Este tema de la conformidad previa, ¿no? Que ahora se ha convertido en un requisito obligatorio, que eso no estaba, ¿no? Y que incluso puede funcionar como un mecanismo de control anticipado, ¿no? ¿Qué problemas prácticos van a enfrentar, ¿no? Las instituciones, organizaciones para obtenerla? Considerando que esta reglamentación, entiendo yo, corrígeme si me equivoco, no define plazos ni criterios claros. Tal cual. Ya están, de hecho, las organizaciones enfrentando dificultades porque no se tiene claridad de cuál es el proceso. Ha ocurrido algo muy singular.
con la reglamentación de la ley. Aparecieron ya tenemos hoy 3 reglamentos. Aparecieron los 2 primeros el mismo día, en simultáneo, y al parecer fueron hechos en simultáneo por funcionarios diferentes, porque cada reglamento tiene su propia definición de la conformidad previa. Entonces, mientras el reglamento de la ley propiamente, que es el Decreto Supremo 032-2025 RE, dice que la conformidad previa es un procedimiento automático, electrónico, casi que yo subo mi registro del proyecto y tengo que esperar unos minutos para que me salga en la pantalla que ya estoy, ¿no es cierto? Que ya puedo continuar y ejecutar. El decreto 033, que apareció el mismo día, el 14 de septiembre, pero que está referido a las infracciones y sanciones, dice que la conformidad previa es un proceso administrativo que requiere una verificación previa de APSI de que la intervención se alinea a políticas nacionales, a la Constitución, a la normativa. Entonces no se termina de definir si es un proceso automático o es un proceso que va a requerir de unos días y de esperar la respuesta de APSI. Lo segundo es que operativamente en el sistema, de lo que tenemos información de las organizaciones, todavía no hay un formulario, un mecanismo específico sobre lo de la conformidad. Entonces hay ya un problema en donde las organizaciones no saben si pueden ejecutar o no pueden ejecutar, en tanto no está resuelto ni no está regulado el procedimiento a seguir. No se habla de plazos, no se habla de si hay un procedimiento, un formulario, un paso adicional que las organizaciones tengan que hacer para confirmar que tienen esa conformidad, ¿no? Y lo otro que hay que recordar, Andy, es que por un lado las organizaciones de sociedad civil, digamos, las que no son de gobierno, tenemos que pedir esta conformidad para ejecutar los proyectos, pero también las entidades del Estado tienen que pedirle esa conformidad APSI para firmar los contratos o los convenios con instituciones vinculadas a la cooperación internacional. Entonces, esta indefinición no solo genera un problema para las organizaciones de sociedad civil, sino fundamentalmente para el Estado mismo, en tanto hay un riesgo también con los proyectos de desarrollo que ejecutan las entidades del Estado, ¿no? Claro, o sea, para ponerlo en términos gráficos, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, la ONG X, ¿no? Recibe fondos, llega, digamos, ahorita en diciembre, ¿no? Fondos de la cooperación internacional. Entonces, queda la duda de si, por ejemplo, recibe los fondos y no ha hecho su inscripción en APSI. Eso podría hacerle proclive, ¿no? Para una sanción grave, para ejecutar o considerarse como una sanción grave. Sí, hay una infracción que es la de no registrarse. Esa es una infracción leve. Y hay una infracción por no tenerla, por ejecutar sin la conformidad previa, y esa es una infracción grave. O sea que ahí hay 2 infracciones que estaría incurriendo la organización. Claro, entonces ahí está el peligro, ¿no? Porque al final esta indefinición no sabes, o te quedas congelado, ¿no? No haces nada al final. Y es una manera también de amarrarte las manos, ¿no? Sí, y es una forma por eso nosotros hemos señalado que esto es una especie de control previo, ¿no? Es lo que se busca en realidad no es la transparencia de las instituciones, sino lo que se busca es controlar qué pueden y qué no pueden hacer las instituciones y ponerles casi una camisa de fuerza tanto a las organizaciones nacionales como a los cooperantes del exterior, ¿no? Sobre qué pueden y qué no pueden apoyar. Ligándolo a lo que ya has mencionado, ¿no? En este análisis que se ha hecho también, hay disposiciones de este nuevo marco, ¿no? Que podrían implicar restricciones del espacio cívico, ¿no? Y afectar estos compromisos internacionales que están mencionando por parte también del Estado peruano.
¿qué impactos tú consideras que son los más críticos en materia de derechos humanos y participación ciudadana, ¿no? Yo sé que a muchos el término de derechos humanos les puede dar cierto temor, ¿no? Casi se ha convertido en una expresión peyorativa, ¿no? Pero sí es importante, ¿no? El tema de derechos humanos y participación ciudadana, Gabriel. Sí, lo habíamos comentado, creo, en la entrevista anterior, ¿no? Efectivamente, hoy el término de derechos humanos es casi un insulto para algunos, pero la realidad es que es el marco que permite que cada uno de nosotros tenga cierta protección frente a un posible abuso del poder. Y la normativa nueva para las organizaciones que trabajan con cooperación internacional, que recordemos además ya en otros países como Venezuela, Nicaragua, El Salvador, esto es un primer paso. Después van por las que no reciben cooperación internacional, sino son ciudadanos organizados, ¿no es cierto? Pero decía que este marco lo que hace es restringir las formas de participación que tenemos como derecho reconocido, ¿no? Para empezar, por ejemplo, al prohibir prácticamente, ¿no es cierto? Porque es una infracción, y entonces si lo hago, entonces no lo puedo hacer si no me sancionan. El tema de apoyar acciones contra el Estado, de corte administrativo o judicial, o incluso se habla de otra naturaleza. Entonces, por ejemplo, las organizaciones que hacemos seguimiento del cumplimiento de tratados internacionales en temas anticorrupción o en temas de combate al crimen organizado o de combate a la trata de personas, se podría interpretar que un informe sombra nuestro, un informe diciendo qué no se está cumpliendo o qué cosas están en riesgo de no cumplirse esos tratados, y presentarlo en las instancias de seguimiento internacional, se puede considerar una acción contra el Estado peruano, ¿no? Luego hay actividades como movilizaciones o pasacalles o ferias o actividades, incluso la misma investigación periodística, que cualquier autoridad podrá decir que atentan contra el orden interno o contra la defensa nacional o contra la seguridad ciudadana, y por lo tanto la organización que participe en ello podría tener una sanción con multas que pueden superar los 2 millones de soles, que para las organizaciones de sociedad civil es prácticamente hacerlas desaparecer. Claro. ¿No? Y lo otro es que no solo afecta a las organizaciones que trabajan derechos humanos, que es lo que se ha dicho, sino que esta es una norma que hoy hace que todos los que reciban cooperación internacional tengan que estar obligados a inscribirse y van a estar bajo supervisión y bajo control. Entonces, eso incluye a las organizaciones que trabajan derechos de personas con discapacidad, organizaciones que trabajan temas del deporte, por ejemplo, organizaciones que trabajan temas de salud, temas de niñez, de infancia, una serie de temas que nos atañen a todos en el día a día, ¿no? Incluso las organizaciones de las ollas comunes o comedores populares que puedan recibir algún tipo de donación o de ayuda o de cooperación, asistencia técnica del exterior, están en el marco de la ley, y eso implica estos riesgos de sanción, pero también implica todo un mecanismo operativo para cumplir con obligaciones que, si no se cumplen, pueden implicar una sanción. Entonces es una norma bien... Yo creo que la ambigüedad, la ambigüedad parece adrede, ¿no? Pareciera que la ambigüedad tiene una motivación más bien de poder jugar con las circunstancias conforme se mueva la marea, ¿no? Tratar de... Sí, es dejar a la interpretación abierta. Un ejemplo muy concreto. Un grupo de organizaciones, en su ejercicio pleno del derecho a participar,
del derecho a combatir la corrupción, ¿no es cierto? Envía una carta a la Junta de Fiscales Supremos para pedirle que evalúen la designación de un fiscal interino que está vinculado a casos de corrupción judicial, casos cuellos blancos, y por lo tanto no cumple con los estándares de imparcialidad, de transparencia y de independencia judicial que todos los ciudadanos merecemos cumplan todos los magistrados. Hay un congresista de la República que ha enviado un oficio a APSI, que es la entidad rectora de la cooperación y que es quien va a ejecutar este marco, pidiéndoles que les abran proceso sancionador a las organizaciones que han firmado esa carta. Porque según el congresista, esto entra en esta infracción de que no se pueden realizar acciones contra el Estado peruano. Ahora, yo no sé si una persona representa al Estado peruano, ¿no es cierto? Porque esta es una carta pidiendo, oigan, miren si cumple o no con los criterios de idoneidad esta persona. ¿No? Resulta que esa persona, para el congresista, representa al Estado peruano, ¿no? Y es una carta, no se ha hecho una acción judicial, no se ha hecho una acción administrativa, no se le está haciendo una tacha, ¿no? Es una carta llamando a los fiscales supremos a cumplir con los estándares de transparencia, de lucha contra la corrupción, de independencia del sistema de justicia. Bueno, eso para un funcionario del Estado de uno de los mayores niveles es una infracción que está en la norma, ¿no? Y así se puede interpretar muchas cosas, con lo cual empiezas a limitar aún más el ejercicio del derecho a participación y opinión de todos los ciudadanos, ¿no? Claro. El ejemplo que tú has puesto es clarísimo, ¿no? Para los que nos ven desde afuera de pronto, este es un congresista que le está diciendo a las organizaciones de sociedad civil, tú no puedes hablar de esto. O sea, ya ni siquiera estamos hablando de litigio, de que manda a tus abogados a un proceso judicial, no. No puedes ni siquiera voy a graficarlo más, ¿no? No puedes publicar en Facebook que te opones que te parece una salvajada que se promueva la corrupción en el sistema judicial. Eso es grave. Exacto. Así de simple. Así. O sea, vamos a llegar, pero eso va bajando, ¿no? Vamos a llegar al punto de que hoy día son las ONGs, las CENIEX, las IPREDAS. Mañana puede ser la red social de cualquiera, ¿no? Claro, o sea, en algún momento ya se va, y eso es lo que ha pasado en otros regímenes autoritarios y dictatoriales, ¿no es cierto? Que no hay que irnos muy lejos para verlos. Esta es una norma muy parecida a las normas que en otros países le llaman contra agentes extranjeros, como la que hay en Venezuela, en El Salvador, en Nicaragua. Y eso ha sido siempre en estos países el primer paso. Después han ido por todas las organizaciones sin fines de lucro y todas las organizaciones ciudadanas, y luego van acortando, y de hecho aquí hay muchos proyectos de ley que lo que buscan es restringir la libertad de opinión que tenemos los ciudadanos y el derecho a la información. Porque todos los proyectos que vienen alrededor de restringir la labor periodística atentan también contra el derecho que tenemos los ciudadanos a estar informados. Y en ese marco, un sector de organizaciones que está en un mayor nivel de vulnerabilidad y de riesgo con este nuevo marco normativo de cooperación son los medios de comunicación independientes. Muchos de ellos, parte de su financiamiento viene de ganar concursos a nivel internacional para el financiamiento de proyectos de investigación. Y ahora resulta que tienen que registrarse en APSI, tienen que informarle a APSI cuáles son sus proyectos, o sea, tienen que decirles voy a investigar tal o cual cosa del Estado peruano, ¿no es cierto? Y corren el riesgo de que una de sus investigaciones se considere que atenta contra el Estado peruano
o que atenta contra la defensa nacional, una investigación de corrupción en la compra de armamento, por ejemplo, del ejército, o una investigación de corrupción de cómo algunos miembros de la policía forman parte de las bandas de crimen organizado, y una autoridad de la misma institución de la policía podría decir que eso atenta contra la seguridad ciudadana y el orden interno, y entonces este medio podría ser sancionado con multas exorbitantes. Entonces, claro, los ciudadanos tenemos que estar claros de que no solo se está afectando a las organizaciones, sino que también se está afectando el derecho de los ciudadanos a estar informados, a opinar, al desarrollo mismo, porque claro, las organizaciones que trabajan con cooperación internacional también trabajan proyectos de desarrollo para generar claro, oportunidades en zonas donde a veces ni siquiera el Estado está presente, ¿no? Uh-huh. Eso hoy se va a hacer mucho más lento, se pone más en riesgo. Ya hay incluso cooperantes que ante esta situación de este nuevo marco, ante la incertidumbre, están diciendo, bueno, vamos primero a ver qué sucede, mejor me retiro. Hay varias que se están retirando. Entonces, están poniendo en riesgo también las posibilidades de desarrollo de la población más vulnerable, ¿no? Claro. Ahora, mientras tú mencionabas ese tema del proyecto autoritario, se me vienen, junto a la ley APSI que está por acá, digamos, ¿no? La modificación de la ley APSI, sus reglamentos y la intención detrás. Se me viene a la mente, por ejemplo, lo que ha pasado con este colegio donde se han censurado libros, ¿no? Libros educativos, ¿no? Un colegio privado, ¿no? Y por otro lado ves a una congresista que celebra que se ha eliminado el enfoque de género, ¿no? a nivel del Estado, ¿no? Que lo celebró con popos y platillos, ¿no? Y por otro lado también vemos otro congresista que quiere ahora que los influencers o generadores de contenido a través de internet puedan tener título para hablar de ciertos temas y si no, tener una sanción. O sea, de pronto no sé si tenga que ver estos tres temas que he mencionado muy aparte de APSI, pero hay como un bichito así de querer controlar el pensamiento, la educación, ustedes que trabajan la memoria en Japicay, por ejemplo, ¿no? Y construir una narrativa en la que ciertos temas no se toquen, no se hablen, o mejor los escondemos, los censuramos, los vetamos, para cambiar la realidad y que el discurso sea uno solo, ¿no? Esta unicidad, Gabriela. No sé si estoy poniéndome paranoico de pronto todo esto que está ocurriendo en el país, o es parte de una misma línea de reescribir la historia por un lado y de controlar el pensamiento, la expresión, la opinión por el otro. Sí, nosotros una de las cosas que planteamos es que este nuevo marco de cooperación internacional no es un hecho aislado. De hecho, hay varios proyectos de ley que mantienen y endurecen más esa línea. No es un hecho aislado, es parte de una avanzada, nosotros le llamamos, tenemos el término de democracia cercada, ¿no? Van cada vez reduciendo, y hay un avance que viene desde hace algunos años y que en los últimos años ha tenido mayor fuerza porque hay un mayor control de los puestos de decisión pública. De este sector, que es un sector más conservador, más que no reconoce que hay derechos que todos debemos tener, ¿no es cierto? Que creo que tiene una mirada parecida a la de algún expresidente que decía que algunos son ciudadanos de segunda categoría, ¿no es cierto? Y entonces hay derechos que no deben tener, ¿no es cierto? Claro. Y hay una avanzada de una mirada muy conservadora, muy antiderechos, que ha ido desmontando muchas cosas que se habían ido logrando, ¿no es cierto? Y este cambio de enfoque sobre la cooperación, entendiendo la cooperación ya no como un aliado para el desarrollo, sino como un agente extranjero, que es como se dice en otros países, claro. Y aquí se habla de que se buscan imponer agendas globalistas, ¿no es cierto? Es parte de este paquete, de esta arremetida. Y
una de las razones por las que los ciudadanos tenemos que estar alertas, porque esto no va a parar aquí, no termina con las organizaciones de sociedad civil que reciben fondos de cooperación. Esto va a seguir avanzando. De hecho, hay un proyecto de ley para acelerar procesos de disolución de las organizaciones, de las sociedades, de las fundaciones, ¿no? De las asociaciones. Es claro, cuando se tocan temas que no son cómodos, se busca mecanismos desde el poder para poder acallar esas voces, ¿no? Una de las cosas que se ha dicho con este marco es que lo que se busca es la transparencia, pero más bien cuando las organizaciones exigimos transparencia, la respuesta es usar la ley contra nosotros, ¿no? El ejemplo que he puesto, ¿no es cierto? Se pide sancionar a 2 organizaciones por decirle, oigan, hay una persona vinculada a un hecho de corrupción. Se pide sancionar, hay un paquete de facultades legislativas solicitadas en donde, entre otras cosas, se quiere sancionar un supuesto delito de revelación de información. Eso obviamente está dirigido para los medios y atenta contra el derecho de los ciudadanos a estar informados, ¿no? Y hay sí esta mirada de querer cambiar y reescribir la historia y que hayan cosas que digan, ¿no? Y lo hemos visto en los discursos de las personas que digan ese tipo de... que proponen y que defienden ese tipo de normas, es ese discurso, ¿no? Claro. Ahorita, por ejemplo, se está hablando de la última, es la que he escuchado recientemente, ha sido que el Grupo Colina no existió, ¿no? O sea, eso es lo que están tratando de decirnos, ¿no? Que no hubo violación de derechos humanos en el Perú, ¿no? Que no hubo prácticamente el expresidente que ha estado preso por delitos de lesa humanidad. No fue así, es mentirita en realidad, todo es mentira, lo imaginamos todo, ¿no? Están tratando, obviamente, de reescribir la historia, ¿no? Están tratando de reescribir la historia a través de... Y a mí me asusta porque este congresista, que puede parecer pintoresco, que ha tratado de meter la mano en los contenidos de redes sociales, de internet, que no le ha ligado, le han hecho bullying de todas las formas posibles, pero está ahí, o sea, está ahí el bichito de querer meter la mano en el internet, por ejemplo, ¿no? Claro, es que es un espacio, hay algunos espacios que se han logrado controlar, ¿no es cierto? Que están ya en control de este sector monopensante, ¿no es cierto? Ese sector que tiene una sola forma de mirar las cosas y para el cual las formas distintas no valen, ¿no? Que lamentablemente es una etapa que estamos viviendo no solo en el Perú, sino en el mundo en general, y que es muy peligrosa. Y entonces han logrado copar ya algunos espacios, ¿no? Pero claro, hay espacios que todavía no logran copar. Uno de ellos es la sociedad civil, la ciudadanía organizada, ¿no? Las personas, los jóvenes, los hombres, las mujeres, que todavía salen a marchar, que todavía levantan su voz, que se organizan en una asociación, en un gremio, en una articulación, en una red para trabajar y defender y exigir derechos y defender ciertos temas. Y entonces hay que ir contra ellos. Y una forma de ir contra ellos es un marco normativo como este. Hay un sector dentro del sistema de justicia que todavía resiste, digamos, entonces también hay que capturarlo como en aquellas épocas, ¿no es cierto?, en donde, como se decía, se escucha en los videos del CIN, si perdemos el control del sistema de justicia, nos vamos todos presos. Bueno, esa es hoy la lógica de nuevo. Y claro, hoy hay algo que no existía en los 90. Hay algo que tiene la generación de ahora que no teníamos los que éramos jóvenes. De nuestra época. La tecnología. Exactamente. ¿Qué es esto que estamos haciendo ahora, por ejemplo? ¿Qué es esto que estamos haciendo ahora, no es cierto? Las redes sociales, la tecnología.
estos espacios en donde todavía podemos responder, donde todavía podemos tratar de contrarrestar esta epidemia de desinformación, de mentiras, y entonces en la desesperación de no saber cómo entrar en ese espacio, se busca controlarlo, ¿no? Y eso es un proyecto de ley que evidencia esta intención de que los ciudadanos nos callemos, de que la gente no pueda opinar, de que la gente no pueda hablar, de que la gente no pueda informarse. Eso es lo que busca al decir no pueden hablar si no tiene título. Evidentemente, yo no soy médico, no estudié medicina, no tengo título de doctor, jamás me atrevería a hablar de temas médicos ni a recomendar productos médicos, ¿no es cierto? Productos para la salud. En eso estamos de acuerdo. Igual que con las organizaciones he hablado de que lo que se busca es que seamos transparentes y demás. Esta ley no toca nada de lo que ya decía la norma sobre los procesos de transparencia de las organizaciones. Las organizaciones ya informaban sobre quién les daba el dinero, cuánto dinero recibían, qué proyectos tenían, a dónde iban, para qué actividades. SUNAT los fiscalizaba ya, SUNAFI los fiscaliza, APSI también. O sea, las organizaciones ya estaban bajo la UI, la Unidad de Inteligencia Financiera también. Las organizaciones ya estaban. Estas nuevas normas no cambian nada de eso. Lo único que hacen es poner nuevos tipos de infracciones, aumentar las sanciones y poner más limitaciones y más obligaciones previas para poder trabajar. Entonces, no apunta a la transparencia. Igual que lo del proyecto de ley del congresista de redes, no apunta a garantizar la idoneidad de quienes hablan, sino que apunta a ir probando hasta dónde pueden llegar para cortar los derechos que están en la Constitución, que tenemos todos de opinar y de hablar y de informarnos, ¿no? Así es, Gabriela. Por eso es importante seguir hablando de estos temas, por eso es importante mantener esta consigna del no nos callarán, porque esa es la consigna con la que estamos saliendo, que estamos promoviendo en redes sociales también. Y nada, Gabriela, muchas gracias. Vamos a seguir hablando de este tema seguramente más adelante, porque esto no termina acá, ¿no? O sea, se acaba el año, pero de todas maneras esto da para largo, ¿no? Y además en el año electoral que se nos viene complicado, hay que seguir informando y hay que seguir desmontando las mentiras y las fake news, Gabriela. Totalmente de acuerdo, Andy, y aquí siempre a disposición, y como tú has dicho, en la lógica de que no nos callarán. Perfecto. Muchas gracias, Gabriela. Gracias a ustedes, buenas noches.